Ahora vamos a pasar a ver las características de cada ecorregión. Bien. Para llenar este cuadro de ecorregiones vamos a recordar casi todas las clases que hemos visto hasta ahorita. El relieve es muy sencillo, porque nosotros lo hemos visto en las primeras semanas, cuando hablábamos relieve del Perú. Y clasificamos formas como valles, ondulaciones, dunas, hablábamos de colinas, todo eso lo vamos a utilizar ahí. El tema clima también lo hemos visto, porque hemos visto clima en el Perú, y para basarnos en eso utilizamos la división de Köppen. Eso lo vamos a recordar. Hidrografía también lo acabamos de ver, la distribución de los ríos. Flora y fauna las hemos ido mencionando mientras hemos trabajado cada una de estas formas y hoy vamos a especificar detalles. Entonces empezamos a trabajar. Tenemos entonces primero los mares. Mar tropical y mar frío. ¿A qué le vamos a llamar mar tropical? Siempre cuando clasificábamos la parte de la corriente peruana decíamos que teóricamente tenía que llegar hasta las zonas de Piura. Entonces el mar frío se va a extender desde Piura, 5 grados de latitud, hasta la zona de Tacna, 18 grados. Mar tropical entonces es la zona de Tumbes y Piura. Estamos bien hasta allí. En función de relieve estamos hablando nosotros de la parte del fondo submarino. Entonces, si hablamos de mar frío, nosotros vamos a recordar más que todo movimientos de corrientes y problemas que existan en esta localidad o en esta zona. Entonces, si es mar tropical, se sobreentiende que es un clima cálido, lluvioso. Y si es frío, obviamente su nombre lo dice, un clima frío. Esto hace posible entonces que en el relieve se formen diferentes manifestaciones. ¿Se acuerdan cuando afloraba el fitoplancton? Nosotros le decíamos fenómeno de afloramiento. Y cuando el fitoplancton no se encuentra en la zona, también tiene un nombre, recién lo vamos a ver hoy día. Se le llama fenómeno del aguaje. Ahora, según la parte de hidrografías, el mar tropical está rodeado de humedales o esteros. Y además tiene presencia de la contracorriente ecuatorial. Mientras si hablamos nosotros de mar frío, estamos hablando de la famosa corriente peruana. Y las terminaciones en estuario de todos los ríos. Flora. Cuando nosotros trabajábamos mar tropical, ¿qué nos imaginábamos que se encontraban allí? En el norte nosotros podemos encontrar entonces la mayor presencia de crustáceos. Si nosotros recordamos Tumbes, aparecen cocodrilos. Casi existen siempre aquí mayor cantidad de recursos marinos que no necesariamente son peces. Y si encontramos o tuviéramos los peces nosotros aquí, estaríamos hablando de peces que se acostumbran al mar cálido. Por ejemplo, tenemos allí el perico, el jergón, entre otros. El mar frío, el característico de la zona, anchoveta. Y decíamos también la presencia de las sardinas. Ahora, cuando hicimos nosotros el tema de hidrografía recordábamos océanos. ¿Qué recursos tenía el Océano Pacífico aparte de la gran diversidad de peces? Encontramos nosotros islas por la gran presencia de aves en esas islas. Entonces ahí también tenemos nosotros aves. Encontramos ballenas azules, entre otros animales que son un poquito más grandes. Tenemos luego entonces también, vamos a trabajar lo que vendría a ser la parte de la flora. En este caso, en el mar tropical hay esteros. ¿Quién crece ahí? Los manglares, por eso le decíamos manglares de Tumbes. Y en el caso del mar frío, si estamos hablando del fenómeno del afloramiento, estamos hablando entonces de algas y fitoplancton. Ahora sí, continuamos con las otras ecorregiones. Ya hemos visto entonces la parte del mar. Vamos a ver las zonas de la costa. Desierto, el bosque tropical o húmedo y el bosque seco ecuatorial. Anteriormente habíamos mencionado que el desierto se extendía igual que el mar frío, entonces en localización es muy simple.
Si el mar frío es de Piura a Tacna, entonces el desierto también es de Piura hasta Tacna. En el caso del mar tropical, habíamos especificado que la zona que es propicia a esta zona de mayor calidez y con mayor presencia de precipitaciones es la zona de Tumbes. Y el bosque seco, estamos hablando nosotros de 4 departamentos específicamente. Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Este bosque seco es importantísimo, porque nos vamos a dar cuenta que algunas especies de este bosque seco también aparecen en la selva alta y algunas hasta en la selva baja. Entonces, ¿cómo pueden haber pasado hacia allí? Entonces, eso es lo que vamos a descubrir ahorita. En función del relieve. ¿Cómo era un desierto? Vimos en biomas. Es una gran llanura, árida, y además, como están las dunas, entonces presenta ondulaciones. El bosque tropical. Decíamos que los bosques no pueden estar necesariamente en totalidad de llanura, entonces tienen pequeñas ondulaciones o colinas, que no nos vamos a asemejar a las colinas de un bosque templado, que decíamos que iban en elevación, solamente son pequeñas elevaciones donde crecen los árboles madereros. Y el bosque seco también tiene pequeñas llanuras con pequeñas elevaciones, pero a la vez se caracteriza por ser la zona del caucho. Ya lo vamos a descubrir por qué. Clima, recordemos el clima. ¿Cómo decía Köppen que vendría a ser el clima desde Piura hacia la zona baja de Tacna? Decíamos que era, si el norte era más fuerte el sol que en la parte de Piura hacia abajo, nosotros decíamos que esta zona entonces era semicálida. Y para saber que estábamos en esta zona, Köppen le decía de una manera, muy seco. En cambio, lo que vendría a ser bosque tropical y seco, nosotros también tenemos, serían zonas cálidas entonces según Köppen. Pero ahí viene la diferencia. Uno es cálido tropical, de ahí viene su nombre, y el otro es cálido seco, ya no muy seco. En hidrografía, los desiertos de masas hidrográficas tienen oasis. Ahí está el oasis de la Huacachina. También tenemos nosotros ríos, los ríos transversales, que nacen en el flanco occidental. El bosque tropical, obviamente, también presenta ríos, y el río principal es el río que termina en delta, el río Tumbes. Y obviamente también tenemos masas de lagunas. El bosque seco también presenta ríos. Esos ríos también son transversales. Ahora, aquí viene lo más importante. En estos dos nacen o crecen árboles que se pueden utilizar para leña o también árboles madereros. Pero el término seco y tropical nos hace pensar de una especie diferente. Hay muchos tipos de árboles secos. El más importante de esta zona es el algarrobo y el ceibo. Siempre que nos pregunten en el examen el algarrobo, tú ya sabes que está en el bosque seco. El algarrobo se catalogaba por ser una plantación o un árbol que tiene no siempre hojas. Entonces, en temporadas en que se encontraba como cañas y no se podía ver, algunos solían depredar esa zona de algarrobos. A veces pasaba que cuando no llovía por años, el algarrobo había desaparecido, ya no lo encontrabas y la gente pensaba que se habían llevado el algarrobo de la zona. Y como en esa época estaban más mezclados en la parte cultural, hacían oraciones para que el algarrobo vuelva a florecer. Y sí sucedió, pero no sucedió necesariamente por producto de las oraciones, como algunos en los pueblos creen, sino que se dio por presencia del fenómeno del niño. Cuando vinieron los fenómenos del niño con fuerza, fue tanta la lluvia que se depositó desde el fondo y las semillas del algarrobo habían quedado como hasta 6 metros de profundidad. Fue tanta la lluvia que rescató esas semillas desde 6 metros y comenzó a florecer otra vez el algarrobo. En el caso del bosque tropical, nosotros estamos hablando ya de zonas en que vamos a encontrar árboles que sí puedan necesariamente no tener agua seca, sino también poder estar con las lluvias. Por eso encontramos nosotros ahí caoba y las zonas del caucho que también se encuentran por allí. Tenemos luego algunas plantaciones de cedro muy pequeñas.
¿Y qué es lo más importante que encontramos nosotros en el desierto? Ah, decíamos, el desierto tiene cactus, pero en este caso nosotros no vamos a encontrar muchos cactus. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Pequeñas pastizales secos, o como también nosotros le llamamos las famosas cañas de la costa. Animales. ¿Quiénes vivían en el desierto? Dijimos, vivían los insectos, musarañas, aves carroñeras o aves comunes que vemos por la zona. Y lo principal está aquí. El bosque seco tiene 3 tipos de especies que no vamos a encontrar necesariamente en todas las zonas hasta llegar a la selva. La pava aliblanca, el oso de anteojos y el zorro de sechura. Y aquí vamos a especificar cómo pueden haber llegado especies de la selva baja hasta las zonas del bosque seco o de selva alta. Lo que sucede es que en esa zona del bosque seco aparece el famoso paso por Cuya. ¿Se acuerdan que el paso por Cuya era la zona más baja que encontramos nosotros en la cordillera de los Andes? Este paso por Cuya comunica zonas de Cajamarca, hacia donde se extiende también, con zonas de lo que vendrían a ser La Libertad, porque recuerden ustedes que La Libertad es el único departamento que tiene las 3 regiones naturales. Este paso por Cuya no solamente sirve para transitar personas, sino también en una época los animales pasaban desde la selva baja hasta selva alta, porque acuérdense que Cajamarca está cerca de Amazonas y San Martín. Llegaban a Cajamarca, pasaban por el paso por Cuya y llegaban hacia La Libertad, ubicándose en todas las zonas que nosotros conocemos como el bosque seco. Y en Tumbes llega un animalito curioso, el sajino. El sajino es de selva baja. ¿Qué es lo que sucedía? Todos los animales de la selva se quedaron por aquí, por la zona del bosque seco. Pero el sajino buscaba una zona que tenga su similar clima a selva baja, lo que vendría a ser la parte tropical. Entonces se desplazó hasta llegar a Tumbes, y por eso encuentra sajino en la parte de Tumbes y encuentra sajino en la parte de selva baja. Entonces, esa es la explicación. Aparte también ahí tienes el monocoto de Tumbes, tienes el oso de manglares, que también se encuentran en peligro de extinción. Ahora, hasta ahí hemos terminado entonces las 5 zonas de lo que vendría a ser la costa. Vamos a las zonas de la sierra. Tienes ahí entonces serranía esteparia, tenemos nosotros Puna y Altos Andes, y tenemos nosotros también el páramo, que es el nuevo término que nosotros hemos insertado según Antonio Braque. Esto también es fácil. Serranía esteparia, entonces estamos hablando del flanco occidental de la cordillera, prácticamente lo que nosotros conocemos como ceja de sierra. Puna y Altos Andes estamos hablando de las zonas más altas. Entonces nos encontramos en zonas de mesetas, nos encontramos clásicamente en lo que se conoce como la sierra principal, sierra central, sierra sur, entre otros. Y páramo, vamos a recordar aquí Cajamarca. ¿Por qué lo recordamos Cajamarca? Porque acuérdense que tenía que pasar los animalitos hasta llegar al paso por Cuya. Entonces, de la selva primero llegan a la zona del páramo y del páramo se desplazan al bosque seco y luego al bosque tropical. En relieve, ¿cómo era la serranía? ¿Qué es lo que agrupó Antonio Braque? Zonas con valles. Entonces acá tenemos nosotros valles. La Puna y Altos Andes, decíamos, mesetas y nevados, o parte de cordillera. El páramo es el otro flanco, entonces estamos hablando nosotros de colinas, que no necesariamente son para agriculturas, pero están en colinas en el flanco oriental. Clima, recordemos el clima entonces. Según Köppen, conforme íbamos subiendo, venía primero el clima templado y luego teníamos por acá el clima frío. En el caso de Puna y Altos Andes estábamos hablando de frígido y gélido. Y en el caso del páramo estamos hablando de un clima templado, pero dirigiéndose hasta la parte cálida. ¿Por qué cálida? Porque acuérdense que estamos llegando a la selva. Entonces nos vamos ya aproximando a esta zona. En funciones de hidrografía, acá tenemos los ríos.
los ríos de la parte de la cadena central, o sea, ríos que pertenecen a la vertiente del Titicaca y también ríos que pertenecen a la vertiente del Amazonas, porque la mayoría nacen por esta zona. Si hablamos nosotros de hidrografía en Puna y Altos Andes, tenemos aquí la acumulación de agua que se encuentra en los nevados y obviamente también la presencia de grandes lagunas. Si hablamos nosotros de páramo, no estamos hablando de una zona con mucha presencia de ríos, pero sí tenemos nosotros algunos ríos que vienen de la vertiente del Titicaca y más del Amazonas. Fauna. ¿Quiénes viven normalmente en la serranía esteparia? Nosotros vamos a encontrar entonces aquí animales como el zorro andino, vamos a encontrar al cóndor, y entre otros animales que pertenezcan a la sierra. En flora, en la serranía generalmente estamos hablando de partes de valles, entonces ¿qué podemos encontrar nosotros? Mito y tola, específicamente. Puna y Altos Andes, también nosotros vamos a encontrar aquí a quienes vivían en las mesetas, auquénidos. Y los auquénidos se alimentaban del ichu, que es una variación también de este famoso mito y tola. Páramo. En fauna nosotros encontramos pocos animales que se van desplazando hacia la parte de la Amazonía, por ejemplo encontramos algunos osos. Vamos a encontrar animales pequeños como roedores y similares. ¿Y cuál es la flora característica del páramo? Una de las flores más caras que nosotros podemos encontrar, orquídeas. ¿Y cuál es la orquídea más importante que tiene el Perú, conocida también como flor nacional? La cantuta. Muy bien. Y ahora sí pasamos a lo más fácil. Partes de la selva. Selva alta, selva baja y sabana de palmeras. En localización, selva alta, nosotros estamos localizándonos en el flanco oriental. Selva baja, nos estamos localizando pegados hacia Brasil, lo que vendría a ser departamentos como Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Sabana de palmeras, específicamente en Madre de Dios. Ahora, relieve. ¿Se acuerdan cómo era la selva alta? Eran colinas de elevación con árboles madereros. Y encontrábamos también aquí, aparte de las colinas, la formación de cataratas y obviamente los valles longitudinales. Selva baja era una gran llanura extensa. Tenía ondulaciones y tenía ondulaciones al comienzo, lo que nosotros conocíamos como filos y altos. Y la sabana de palmeras también es una llanura, por eso que la sabana se caracteriza por eso. Clima, según Köppen, selva alta, tenía más lluvia que la selva baja, entonces le decía semicálido, muy húmedo. A selva baja, Köppen le decía cálido, húmedo. Y la sabana de palmeras es una sabana, y recordamos ustedes en biomas que decía que la sabana se caracterizaba por tener una estación húmeda y una estación seca. Por lo tanto, aquí también pasa lo mismo. Tiene una estación húmeda y una estación seca. A veces nos preguntan qué ecorregión se relaciona con qué bioma. Ya sabemos aquí, su nombre lo dice, sabana de palmeras, con la sabana, obviamente. Hidrografía, selva alta. Ríos longitudinales y torrentosos. Selva baja, estamos hablando de meandros y cochas. ¿O se acuerdan ustedes cómo se llamaban también tapixcas las lagunas que se formaban en herradura? La sabana de palmeras se encontraba casi al final, lo que eran las tahuampas. Estamos hablando de ahí de zonas pantanosas. Fauna. Selva alta, aparece el famoso gallito de las rocas. Selva baja, recordamos nosotros de dónde venía el sajino, desde aquí. Y sabana de palmeras encontramos, por ejemplo, al toco o tucán gigante. Hay muchos más animales, pero estamos colocando los más importantes. En flora, tanto selva alta como selva baja contienen
árboles madereros. Entonces, los más resistentes se encuentran en la selva alta. Aquí encontramos nosotros al cedro y al roble. En el caso de selva baja encontramos caoba y tornillo, los más depredados ahorita. Y su nombre lo dice, sabana de palmeras, son palmeras. Las palmeras que están en la selva específicamente es el aguaje, por eso las tahuampas se llamaban también aguajales. Entonces, para hacer un resumen básico antes de terminar, hay datos que no podemos olvidar. La relación que existe entre el páramo, el bosque seco y el bosque tropical, porque sus especies se han desplazado por el paso por Cuya desde la selva baja y selva alta. Otra cosa que nosotros no podemos olvidar nunca tampoco es que la distancia del desierto del Pacífico es la misma que la distancia del mar frío. Y si bien aquí son un poco más de datos de animales que se pueden encontrar, nosotros se podría decir que las zonas que repasamos más son estas, fauna y flora, porque anteriormente todo esto se han trabajado en todos los temas, solamente que este sería un resumen principal. Entonces, ahí estaríamos acabando nosotros en lo que corresponde al tema de ecorregiones.